León Plasencia, autor de Manada de Bisontes en un Sueño, que ha tenido dos salidas, una es en Colombia y otra aquí en todo México, que acaba recién de salir. ¿Cómo te sientes con esta, tan, este, eh, cosas de libros, digamos, ¿no? Porque también acaba de aparecer otro libro tuyo, ¿no? Sí, es muy extraño que se haya conjuntado como la suerte, que salieran al mismo tiempo las dos ediciones de la antología, de esta antología que eh, recoge material de 1998 al 2020. Dejé fuera pues toda la década de los noventas, eh, y parte de los ochentas, que yo empecé a publicar a fines de los ochentas. Y bueno, sí sale también otro libro mío que había salido hace unos cuantos años aquí en México, y es una nueva edición de un libro que se llama Atenas 317, que también está recopilado en la antología. Una de las cosas viendo esta antología es que el lenguaje, al menos en la poesía, no cumple una evolución, digamos, ¿no? A veces uno hace un poema grandioso a los 15 años y luego otro a los 80, no cumple una evolución. Y pensaba yo que el lenguaje es una bandada nerviosa de papagayos y eso es absolutamente ejemplo para los que escribimos y los que escriben poesía, digamos. Sí, bueno, el lenguaje es completamente inestable. El Ujú, lenguaje de un poema es inestable, y es un lenguaje que siempre dice otra cosa, siempre, ujú, siempre se va por otro lado. Uno quiere hacer algo y el poema te dice, pues estás muy equivocado. ujú. Yo me quiero ir por este lado, tú vete por ese si quieres, pero el resultado será este. Y, y cuando estaba preparando la antología, en realidad me tardé un buen rato porque no me sentía como muy capaz de leer mis textos y hacer como una especie de criba en relación a ellos. Pero bueno, pues el editor me insistió que quería el libro. El libro tenía en una primera instancia un título distinto, se llamaba Materia del Aquí. em, y cuando empecé a recopilar el material me di cuenta que no quería meter el material que escribí muy joven, porque se notaban todavía las costuras. No quiere decir que en los poemas más recientes no se noten esas costuras, Ujú, pero no son tan evidentes. ujú. Y ahí sí eran muy evidentes, y me daba un poco de flojera corregirle la plana a ese joven. Entonces decidí empezar con un libro que apareció publicado en el 98, un libro en el Fondo de Cultura Económica. Escogí un poema o dos, eso sí, los reescribí, más que reescribirlos, los edité, les quité cosas que me parecía que entorpecían el discurso de quien fui en el 98. Y a partir de esa experiencia, bueno, fue que recopilé todo el material. Cuando escogí poemas de los distintos libros a partir del 98, me di cuenta que no quería hacerlo cronológico, que me parecía muy aburrido, y lo que hice fue poner a dialogar los distintos yoes de las distintas épocas de los distintos libros. Entonces hay de pronto un poema de un libro del 98 con un poema de un libro del 2003. Entonces se fue como alternando este posible diálogo entre ellos. Eh, es interesante hacerle una entrevista a un poeta, aunque las cosas que diga no, no, no intensifiquen la lectura del libro, digamos, ¿no? Tú dices, bueno, las costuras no son tan evidentes. Bueno, eso lo dices tú, ¿no? Porque nosotros no vemos las costuras por ahí o vemos o una falta de costuras en otro lado, digamos, ¿no? Lo que Ujú. sí es cierto es que hay, más allá de la cronología, un sentido de tu poesía que habla de la fragilidad del hombre frente a la vida. Claro, tú me dirás, casi todos los poemas hablan de la fragilidad del hombre frente a la vida, es cierto, pero me parece a mí que esta poesía es más íntima, más introspectiva, más en busca del ser, más en la búsqueda ontológica que otros poemas, ¿no? Sí, bueno,
Fíjate que al armar este libro, a leerlo en su conjunto, a leer en su conjunto todos los libros que había publicado hasta el 2020, y cuando me di a la tarea de hacer esta antología que me costó mucho trabajo, la disfruté mucho, pero me Ujú, costó mucho trabajo, me di cuenta que uno de los temas que siempre han estado presentes desde el primer libro hasta el último, hasta los que sigo haciendo, es sobre, yo pienso que son como 3 o 4 temas centrales que están siempre ahí. Uno de ellos es la enfermedad. La enfermedad como un acto de, incluso como de purificación, que tiene que ver también con un acto de purificación que proviene del deseo. Y son como los dos elementos básicos o centrales en los que se arma esta antología. Por un lado, la constante reflexión sobre las enfermedades y los padecimientos que nos tocan a los seres humanos contemporáneos, y de alguna manera cómo esto repercute en la vida de un ser humano, y en este caso del yo lírico que aparece constantemente en estos poemas. ujú. Escribir poemas, que no sé qué sabes, si sabes que es un poeta o que no es un poeta, digamos, ¿no? Pero a mí se me ocurre que, en mi caso, escribir poemas tiene que ver con que todo lo que quiero decir se pasa a través del poema, Ajá. no admite una narrativa. Ahora, por ejemplo, estoy pensando seriamente en denunciar a una escritora universitaria que usa su cargo para hacerse prensa de ella, y digo, es Ajá. que todo lo voy a decir por medio del poema, digamos. Nadie lo Sí, entenderá, pero es eso lo que te pasa a ti. ¿Cómo lo yo, vives? ¿Cómo vives ser poeta? yo creo que el lenguaje, cualquier tipo de lenguaje, no solamente el lenguaje lírico que creemos que pertenece al poema, todo lenguaje siempre atraviesa un poema o es atravesado por el poema, y en el proceso de ser atravesado por el poema, el lenguaje siempre se convierte en otra cosa. No en lo que planeamos, no en lo que planeamos en un inicio, perdóname, no sé quién está llamando, estos números que entran ahí sin saber. Siempre el lenguaje atraviesa el poema, y lo que resulta, pues, es de alguna manera una predisposición distinta de este lenguaje que ha sido también atravesado. No solamente el poema es atravesado por el lenguaje, sino el lenguaje mismo es atravesado porque, no lo sé, por una experiencia límite, por una experiencia con el lenguaje mismo, por una experiencia de vida, por muchas otras cosas es atravesado este lenguaje. Y eso me gusta, a mí me gusta la diferencia de la narrativa o del poema, que en realidad para mí no existe mucho en lo que yo escribo, porque me parece que lo que escribo está atravesado por todos estos posibles lenguajes, pero una de las cosas que siempre me ha preocupado como escritor es la experiencia del poema y reflexionar mucho sobre el poema. Lo reflexiono constantemente, lo trabajo muchísimo, aunque a veces pues no se note. Siempre quiero que parezca como que salió de la nada, pero hay un trabajo atrás, y me gusta que el poema se quiebre también, se rompa, que sea como un poema que parece que no va a ningún lado, y luego de pronto se cae. Esa es una de las experiencias que más me gusta en el momento de escribir un texto que tiene forma de poema, o que yo le llamo poema. Ujú. Tú hablas precisamente en uno de los poemas de Rompido, digamos, ¿no? Sí. Que haces este, una mirada sobre el lenguaje, y me parece también a mí, cuando hablas del poeta coreano que dices que no sabes qué es lo que dice, ¿no? Ujú. También en ese sentido hay que aprender a leer poemas, hay que saber qué es lo que el otro quiso decir, aunque uno a lo mejor nunca lo sepa, digamos, y el poeta Claro. tampoco lo sepa. Sí, fíjate que en relación a este poeta coreano que mencionas, que es un apócrifo, Ujú. y yo Claro, tratando de escribir claro. como poeta coreano, esos poemas los escribí hace mucho tiempo,
y me parecía que la voz que estaba ahí no era una voz que me perteneciera o una voz muy cercana. Y cuando los terminé, además con todo, tenían como toda una serie de características que provienen de cierto tipo de poemas que se escriben en Corea que se llaman, eh, ay, se me ¿Son olvidó. como los haikus así? Sí, son como haikus. eh, Se me olvidó el nombre, perdón, se Ujú. me olvidó el nombre por completo. Con esto del long COVID se me Ujú. van las palabras. Bueno, entonces escribí estos poemas y cuando los terminé, cuando empecé a corregirlos, decía, bueno, ¿de dónde proviene esta voz? Y me di cuenta que en realidad estaba jugando con una idea heterónima, de un heterónimo, que surgió este heterónimo y me apareció de pronto el nombre, me apareció de pronto su historia y decidí dejarlo como un guiño, porque de pronto hay gente que me ha preguntado dónde consigue el material de este poema. Sí. Eh, y apareció y fueron estos cuantos poemas que están en la antología. Pero me di cuenta de que tenemos la posibilidad de tener distintas voces, solo que a veces no las vemos. ¿Escribes poemas para sentir fuerza ante la enfermedad? ¿Crees que el poema te hace más valiente, más enfrentado a una realidad que al principio temes? No, escribo sobre la enfermedad, entre algunos otros temas, escribo sobre la enfermedad para tratar de dialogar con ella y para tratar de entenderla. Y Pero lo que se termina apareciendo al final son un montón de preguntas en las que yo no tengo respuestas. Ujú, ujú, ujú. Leí el prólogo de Julián Herbert, a mí me gustan muchísimo los prólogos, pero me parece que nunca tienen que ver con el libro. Me encantó, pero no creo que seas un gran cocinero. Bueno, no lo sé porque todavía nunca me has invitado a comer, pero Tienes que probar mi cocina. Soy un exacto, gran porque yo cocinero. voy con la comida y me mandas de nuevo con la comida, pero bueno, el tema es que me parece que hay mucho más que una cocina con respecto a los poemas. Me parece que hay a lo mejor eres más sommelier que cocinero, me parece, ¿no? Mezclar los sentimientos y quedarse un poco en la pregunta, nunca la respuesta, me parece. Ujú. Sí, yo creo, pero también el cocinero tiene mucho que ver con eso. Sí, es probable, sí. Sí, establece una serie Mm, de preguntas sin esperar las respuestas posibles. Y yo creo que eso tiene que ver con la hechura de un poema. Uno ujú, en un poema siempre lanza las preguntas sin esperar lo que venga después, ujú, ¿no? ujú, ujú. Este libro es un libro que te dignifica y es un libro que hace, que yo lo vendería, no sé, 5 pesos y que se lo lleve todo el mundo, porque una de las cosas que estamos viendo frente al próximo festejo del Día Mundial del Libro es que todo el mundo tenga libros, digamos, Ajá. más allá del precio. ¿Cómo sientes a tu público? ¿Cómo lo ves, digamos? Pues bueno, tú sabes, porque escribes poemas también, que el público de la poesía es un público minoritario, es un público casi fantasma, porque no conoces a los lectores, no sabes quién lea poemas, y es como lanzar un mensaje en una botella en el mar y a alguien le llegará, a alguien se acercará a estos poemas y eh, re- hará una especie de diálogo con ellos, ¿no? A veces para rechazarlos y en otras como para acercarse y caer bajo los influjos del poema, pero uno nunca sabe quiénes son tus lectores, al menos en poesía. Yo creo que en narrativa es completamente distinto a la experiencia, pero en la escritura de poemas no sabes para quién estás escribiendo, sabes que escribes para ti, para un lector ideal que podría ser tú mismo, pero no sé a quién le vaya a llegar. Ujú. En todo caso, más allá de no sabes a quién le va a llegar, tú haces el poema para alguien. No, no, no eres un poeta solitario, me parece. Ajá. Me Sí, parece. el poema se escribe para ese lector ideal que Ujú, estás.
que estás buscando, con el que quieres establecer un diálogo. Y bueno, a veces ese lector ideal termina siendo tú mismo, Ujú. para que te resulte, ¿no? Sí, bueno, no, yo soy una lectora tuya, así que incorpórame también. Y hay muchísimos libros citados aquí. Está Revólver Rojo, háblame de los otros libros que completan esta antología. Mira, es Enjambres, que apareció en el 98, y luego te voy a decir, no me acuerdo bien Ujú, el orden, un libro que se llama Zoom, ujú. que lleva como 3 o 4 ediciones. Apareció una edición en República Dominicana y 2 o 3 ediciones acá en México. También está Revólver Rojo. Rojo que mencionaste, que no me acuerdo si es del 2011. Está un libro que se llama El árbol, la orilla, que también tiene un poema, que es un poema largo y es lo que escogí, es un fragmento, el fragmento final. Y luego está El lenguaje privado, que de todos los libros que he escrito es el que más me gusta. Y luego está Satori, Es y precioso ese libro. que ese libro está publicado en ERA. Y luego está, que es un libro con 3 poemas largos, creo que es del 2010, no me acuerdo bien. Y luego está Animales extranjeros, que es el libro más reciente. Me parece que esos son los libros que aparecen aquí. Dejé de lado libros de la juventud, y dejé también de lado un libro que apareció un poco después de El árbol, la orilla, que es un libro que ahí se notaban mucho más las costuras. Era un libro que era un solo poema largo sobre pájaros, que cuando lo leí me parecía que estaba como muy bien hecho, muy bien armado, pero no tenía sustancia. Y dije, vaya. Sustancia. Perfecto. Bueno, muchas felicidades por este libro. Pueden encontrarlo con esta portada. Ojalá se encuentre en casi todos lados. Y la última es que eres un poeta que mira a través de la lluvia. La lluvia aparece mucho en tus poemas. Y sigues mirando un poco a través de la lluvia, un poco para identificar las palabras y lo que quieres decir, ¿verdad? Fíjate que no lo había pensado, ¿eh? O sea, me, Sí. me gusta mucho la lluvia, Ajá. pero no sé si vengan los poemas. ¿Te pareció que aparecía Sí, a justo? mí me parece que sí. Sí, sí, Yo creo que tiene que ver con la experiencia de que de alguna manera la lluvia es como una especie de muro en, en el que se puede ver a través de este muro, que es como una especie de reja de lenguaje, para decirlo con Paul Celan, que las palabras atraviesan a través de esta reja de lenguaje, que sería las gotas que están cayendo, ¿no? bueno, parece que lloverá, es lento el proceso de las luces que aparecen en el cielo, la voz de Sinatra en una carretera de Sintra, un Chevrolet, una nube casi parecida, una sábana manchada de sangre en un campo blanco. Llueve, llueve, llueve y tú Ya. encuentras las palabras. También tiene que ver con que quizá ahora que me lo dices, los momentos de mayor felicidad cuando era niño, cuando vivía en mi pueblo, ahí en Meca, en Jalisco, cerca de Guadalajara, los asocio con la lluvia en las terrazas de la casa de mi abuelo. Estaban los arcos, las terrazas, y había el jardín interior, y me gustaba ver la lluvia ahí desde estas terrazas. Yo creo que tiene que ver con eso también. Muchísimas gracias, Leo. Un abrazo. Gracias a ti, Mónica, que estés muy bien.